Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. We love you, Jesus. Hallelujah. Today's first reading La primera lectura and the gospel reveals the power of prayer. nos revela el milagro de la oración, The prayer of Abraham shows to us La oración de Abraham nos revela that prayer can change the mind of God. que la oración puede cambiar el pensamiento de Dios. Praise the Lord. Gloria a Dios. Sometimes we think that why my prayers are not answered by God. A veces pensamos que nuestras oraciones no son atendidas por Dios, Will God answer all our prayers? pero el Señor responde todas las peticiones. I am asking you. Es una pregunta. ¿Será que el Señor responde todas las peticiones? Yes or no? ¿Sí o no? But I have a different answer, no. Pero yo tengo una diferente respuesta. No. Praise the Lord. Gloria a Dios. Even if you are right, one thing is sure. If you are complete sinner, God will not listen to us. Aunque creas que estamos en lo correcto, si eres un pecador, That Dios prayer no will be tiene por qué no. escucharte. But even if you are holy, Y aun cuando eres santo righteous, y justo, still aún así, some of our prayers will not be algunas de nuestras answered by oraciones God. no serán respondidas por Dios. That is known as rejected prayers in the Bible. Hay muchas oraciones rechazadas en la Escritura. What are these rejected prayers? ¿Cuáles son estas oraciones rechazadas? Number one, 1. the prayer of Moses. La oración de Moisés. Moses prayed, Lord, I want to enter into the promised land. Moisés oró, Señor, quiero entrar a la tierra prometida. He was a great leader, Y fue un líder chosen by God. escogido por Dios. But still, Pero aún así, God did not listen to his prayer. el Señor no escuchó su The petición. Lord said, Moses, accept this prayer, everything else I will answer, I will hear. El Señor dijo, Moisés, aceptaré cualquier otra petición. It was a rejected prayer. Es una oración que fue rechazada. Praise the Lord. Amén. What is the second prayer? ¿Cuál es una segunda oración? Second prayer is the prayer of King David. La segunda oración es la oración del rey David. He got a child in an unholy relationship. Tuvo un hijo en una relación ilícita. And the Lord said this child will die. Y el Señor dijo, este hijo morirá. King David cried, El rey lloró, but still the child died. pero aún así, el hijo David murió. prayed, Y David oró, still the child died. aún así el niño murió. What is the third prayer? ¿Cuál es la tercera oración? The prayer of Jesus. La oración de Jesús. A man who is crucified at Calvary on the cross, Crucificado en la cruz, in helpless situation, praying to the Father. en una situación desesperante, sin ayuda, orando al Señor. But he being God, Y siendo Dios, his prayer was rejected. su oración no fue atendida. What was the prayer? ¿Cuál fue su oración? Jesus prayed, Father, take away this cross from me. Dijo, Señor, si puedes, que pase esta cruz de mí. Garden of Gethsemane, Jesus prayed, take away this cross. En Getsemaní él oró, quítame esta cruz de mí. But Heavenly Father did not listen to that prayer. Pero el Padre misericordioso no escuchó That su prayer was oración. rejected. Esa oración fue rechazada. What is the fourth prayer? ¿Cuál es la cuarta oración? Prayer of Saint Paul. La oración de San Pablo. Saint Paul cried to God, Él le dijo al Señor, there is a thorn given in my life. hay una espina en mi carne. I prayed to God many times, Y he orado muchas veces this thorn to be taken away. para que sea removida. But did Jesus listen to that prayer? Pero Jesús escuchó esta oración. What is a thorn? ¿Cuál es esta Theologians say ¿Cuál es esta situación? La teología this nos thorn dice can be the stomach problem Que Saint Paul was suffering from. que esta espina pudo haber sido un problema gastrointestinal que él sufría. Other theologians say that it can be a problem Saint Paul was facing a spiritual battle between flesh and spirit. Otros teólogos aseguran que esta era una guerra entre espíritus buenos y malos. Whatever it be, Lo que haya sido, he cried and prayed. oró
But the Lord said, implorando, y el Señor my dijo, grace is sufficient for you. la gracia, mi gracia es suficiente para ti. He did not listen to that prayer. Él no escuchó esta oración. What does it mean? ¿Qué significa? If any prayer is rejected by God Si cualquier oración es rechazada por with Dios a supernatural purpose, con un propósito supernatural, we are no one to change it. no somos nadie para cambiar. We are nobody to ask for it. Y no somos nadie para cambiar la voluntad de Dios. But we have to surrender and submit Pero tenemos que entregarnos to the will of God. a la voluntad divina. Praise the Lord. That is a prayer of submission and surrender. Esta es la oración de entrega. Y So if in your life you feel any prayer is rejected by si God, en tu vida sientes que alguna oración está siendo even after rechazada, waiting for a long time, después, incluso después de esperar un tiempo largo, even after shedding the tears, aún después de llorar, believe that the Lord did it for a purpose. cree que el Señor lo ha hecho por un propósito. Externally it might bring tears to you. Cualquier cosa que traiga llanto y It might bring pain to you. algo que traiga dolor, But learn to accept it as God's will aprende a aceptar la voluntad de Dios and surrender to the will of God. y entrégate a la voluntad de Dios. And that God will take care of. Y entonces el Señor actuará. But there is another methodology of prayer. Mas hay un método más acerca de la Constantly oración. disturbing God. Constantemente disturbando And out of this disturbance, y de este disturbio, let it be anything. Okay, take it. cualquier cosa que sea, el Señor dice que sea, God will answer some prayers like that. y el Señor responderá algunas oraciones de esta forma. One of the most beautiful prayer I see like that in the Old Testament is the prayer of King Hezekiah. Uno de las más ejemplares modelos de esta oración es la oración del rey Ezequiel. In 2 Kings chapter 20 verse 1, En Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 2. Prophet Isaiah came and told Hezekiah, your expiry date is over. El profeta vino y le dijo al rey, tu momento de muerte se acerca. Praise the Lord. Amén. Expiry date is over means not only for the material products and gadgets that we buy, electrical equipment has an expiry date, human life has an expiry La date. fecha de vencimiento no solo se aplica a las cosas materiales que conseguimos, sino también a nuestra propia vida. According to the teaching of the Bible, what is our expiry date? Y según la escritura, ¿cuál es nuestra fecha de vencimiento? What is the age of expiry? ¿Cuál es nuestra fecha? I know you don't need expiry date. Saben que no necesitan la fecha, ¿no? Nadie la sabe. According to the Bible, our expiry date is 75 years. Según la Biblia, nuestra fecha de vencimiento es 75 All those who are here above 75, your expiry date is over. Todos aquellos que están acá de 75 años, su fecha de vencimiento está casi por dar. Praise the Lord. But God has shown mercy towards you Pero el Señor ha mostrado su misericordia, out of His great love. de su gran amor. Hallelujah. Aleluya. So King Hezekiah, it was a shock for him. El rey estaba completamente absorbido. Imagine tonight the Lord is appearing in your bedroom Imagínate que el Señor se te aparece en tu dormitorio just before sleeping. antes de acostarte a The dormir Lord tells y you, te dice, your expiry date is over. fecha de vencimiento está aquí. Tonight at 12 o'clock you will have to come. Esta noche a las 12 de la noche tendrás que rendir cuentas. What you will be thinking? ¿Qué estarás pensando? What you will be thinking? ¿Qué vas a hacer? Hallelujah. Hallelujah. Sisters and brothers, Hermanos, hermanas, we will be thinking about a lot of things in our life. empezaríamos a pensar en Some of you may be thinking about your material attachment towards the world and people. Algunos empezarán a pensar en sus cosas materiales. Lord, I want to live here for a little more time Señor, necesito más tiempo. and enjoy a little more. Necesito disfrutar un poquito más. Some of us may be thinking about the horrible reality of our sinful life. Algunos empezaremos a pensar de la horrorosa realidad de nuestra vida de pecado. And tell the Lord, give me one more day. Y decirle al Señor, dame un día más. Let me make my confession. Déjame por favor confesar. Then I will be ready. Entonces estaré listo. Hallelujah. Aleluya. Hezekiah was already. Ezequiel le hizo esta oración. He said to the Lord, I am not ready. Le dijo al Señor, no lo estoy, no I estoy want listo. little more, some more years to live on this earth. Quiero más años para vivir en esta tierra. He was bargaining with God. Estaba regateando con el When Señor. you go for shopping,
Cuando tú vas a comprar, you bargain. tú regateas, Praise the Lord. ¿sí? Same way, Hezekiah is bargaining with God. Ezequiel está regateando con el I Señor. did not know in Canada we cannot bargain. No lo sabía que en Canadá podemos hacer eso. When I went for shopping, Cuando fui a comprar, like India, I asked, can you give it workers? I asked the price of a suit. así como en India, pregunté el precio de un traje. They said it is $95. $95 fue. I said, can you give it me for $50? Y pregunté si me lo podían dar por 50. And that shopkeeper was from India. Y el vendedor era de la And India. he told me this is not India. Y me dijo que no es, este lugar no era la India. I was embarrassed. Estaba apenado. I did not buy the suit. No lo terminé comprando. Hallelujah. Hallelujah. Sometimes, sisters and brothers, Hermanos y hermanas, we have to use a different methodology tenemos que utilizar un método diferente to trap God. para atraer a Dios. Yes. What did he said? ¿Cuál- Hezekiah said to the Lord, Ezequiel le dijo al Señor, 2 King chapter 20 verse 3. en el versículo 20 de la Segunda de Reyes, versículo 3. Somebody can read Bible? ¿Alguien que tenga su Biblia? 2 King chapter 20 verse 3. La Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 3. Yes. Chapter 20 verse 3. Capítulo 20, Yeah. versículo 3. 2 Kings. Yeah. Amen. You can read and you have to translate because I don't know what you read. Ah, Yahvé, dígnate recordar que yo te he servido con fidelidad y corazón bueno, haciendo lo que te agrada. Oh, my dear Lord, have mercy on me and Yes! Sisters and brothers, here hermanas. we see one spiritual theory. Vemos una teoría espiritual. What is spiritual theory? ¿Cuál es esta teoría espiritual? When a tragedy struck upon the life of Hezekiah, Cuando la tragedia golpea la vida de Ezequiel, he was not disappointed. él no se ofuscó, He was not depressed. no se deprimió, He was not sad. no se entristeció. When a sad news come to you, Cuando una noticia triste, what happens to you? ¿qué haces tú? Death of a beloved one, ¿Cómo reaccionas? a failure in life, Una tragedia en la vida, or any problem you face in your un life. problema que Human tendency is to stop praying and becoming angry with God. la tendencia humana es darle la espalda a Dios y enojarnos con Él. That is a trick of the devil. Ese es un truco del demonio. It is in failure. Esa es una cosa It inferior. is in tragedy. Ese es un momento de It tragedia. is in pain. Es el momento del We have to intensify our prayer. Intensificamos nuestra oración. So Hezekiah intensified his prayer. Y el rey intensificó su oración. What is the beauty of the prayer of Hezekiah? ¿Cuál es la belleza de esta oración? Hezekiah's prayer in this Bible verse has 5 parts. En esta Biblia, en el versículo 3, encontramos 5 partes, 5 features, 5 cosas que resaltan, 5 characteristics. 5 características. The first prayer of Hezekiah is this: La primera es esta. Lord, remember me. Lord, Señor, recuérdame. What did he pray? ¿Por qué? In English translation, I want to pray what Hezekiah prayed. Voy a buscar la versión en inglés para leer lo que él ha orado. Hezekiah prayed like this: Él oró así. Lord, remember Oh Yahvé, dígnate recordar all the good things I have done for you. que te he servido con fidelidad. So the first part of the prayer La of primera parte Hezekiah, de la oración de Ezequiel. Hezekiah is, remember now, O Lord. Recuerda, Señor. Hallelujah. Aleluya. What is the first prayer? Es la primera parte. Remember me, Lord. Recuérdate de mí. So he is reminding God, Acuérdate de mí. do not forget me. No te olvides de mí. This is a powerful prayer in the Bible. Una oración de poder en la Escritura. We are celebrating Mass. Estamos celebrando la Santa Misa. During the Last Supper, En este momento de la última what cena, did he say? ¿qué es lo que decimos? Do this in remembrance of Haz me. esto en memoria mía. What is the prayer of the criminal at Calvary on the cross? ¿Cuál es la oración del criminal en la cruz? He looked at Jesus
vio al Señor and he said, remember y me. le dice, recuérdate de mí. What was the prayer of Samson ¿Cuál es la oración de Sansón? when he was being destroyed? Cuando estaba siendo destruido Last moment of his life, y en el momento último de su he vida, cried out to God le grita al Señor and he prayed, y le ora. Lord, remember me once again. Acuérdate de mí. Lord, remember me once again. Acuérdate una vez más. What is the prayer of Judith? ¿Cuál es la oración de Judith? What is the prayer of Esther? ¿Cuál es la oración de Esther? Lord, remember me once again. Señor, acuérdate de mí una vez más. Sisters and brothers, Hermanos, hermanas, our God has no dementia. nuestro Señor no tiene olvido, demencia. Praise the Lord. Amén. Human beings have dementia. Los humanos, They forget things, y hay muchas cosas, but God never forgets. pero el Señor jamás. He has beautiful memory, El Señor tiene una powerful memory. completa, He pura, never forgets y anything. nunca se le olvida. He never forgets anybody. Nunca se le olvida a nadie. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. In tragedy, Tragedia, in pain, in suffering, in failures, God remembers El you. Señor se acuerda de ti. That is the good news that God wants to tell you today, Esa my es dear la people of noticia, God. la gran noticia que el Señor quiere llevar a tu corazón. I remember Yo me you. acuerdo de I ti. remember you. Me acuerdo de ti. What happened in the Old Testament? ¿Qué pasó en el Antiguo Testamento? Genesis chapter 8. En el Génesis capítulo 8, When there was a big flood, cuando hubo un enorme diluvio, the whole world is going to be destroyed by flood. el mundo entero iba a ser destruido por agua. But Genesis chapter 8 verse 1 says, Pero en el versículo 1 del capítulo 8 dice, God remembered Noah. el Señor se acordó. God remembered El Noah. Señor se acuerda de nosotros. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Genesis 19:29. Génesis 19, We read in the Bible. leemos en la When escritura, God decided to destroy the city of Sodom and Gomorrah. cuando decide destruir a Sodoma y First reading Gomorra, of en today. la primera lectura de hoy, Word of God tells. ¿qué es lo que él dice? The Lord remembered Abraham. The Lord remembered Abraham. Se acuerda de Abraham. That is what we read in the Bible. Esto es lo que leemos en la Genesis chapter 30, Génesis capítulo 30, verse 22. versículo 22. God remembered Rachel El Señor se acuerda de Raquel and listened to her cry. y escucha Remembered her prayers. escucha su oración. The Lord opened her womb El Señor abre su vientre and gave her a y le child. da un hijo. First Samuel 1:19. Primera de Samuel, versículo 10, capítulo The 19. Lord remembered Hannah, El Señor recuerda a Ana and the Lord gave her a son y le Samuel. da un hijo, Samuel. Bible is full of memories. La Biblia está llena de Bible is full of remembrance. El Señor se acuerda de todo. Bible is full of celebrations. La Escritura está llena de God is celebraciones. celebrating the memory of the people who are in pain, how He shall help Se them. celebra la memoria de todas aquellas personas en dolor y cómo les ayuda. So today, what you have to tell? Así que hoy, What you have to tell the Lord during the Mass? ¿qué quieres decirle al Señor? The first powerful feature of the prayer, first dimension of the prayer is a prayer of remember La me. primera cosa que tienes que hacer en tu oración hoy es Tell the Lord, acuérdate de mí. remember my financial crisis. Señor, acuérdate de mi crisis económica. Remember my pain. Señor, acuérdate de mi Remember my failures. Acuérdate de mis fracasos, Remember my children. de mis hijos. Remember my business. Acuérdate de mi negocio. Remember my future. Acuérdate de mi futuro. Remember me. Acuérdate de mí. The Lord will remember Y el you. Señor se acordará And He de will ti. bless Y you. te bendecirá. But there is a problem. Pero hay un problema. You have to keep reminding Him. Tienes que mantenerte You have acordándote to de keep él. disturbing Tienes que Him. mantenerte molestándole. That is known as prayer. Eso es lo que se conoce. Today's como- gospel you read, the disciples are coming secretly and asking Jesus, Lord, how to pray. En el Evangelio de hoy se descubre que los apóstoles vienen hacia él en secreto y le dicen, Señor, ¿cómo debemos Teach orar? us to pray.
enséñanos a orar. When Jesus raised the dead, Cuando el Señor Jesús levanta al healed the muerto, leper, cuando sana al leproso, healed the blind, cuando sana al Heal the ciego deaf. y al que no escucha, while healing the dumb, cuando sana al que no tiene habla. none of the disciples came to Jesus and asked, please teach that magic. Ninguno de los discípulos vino a decirle, Señor, enséñanos cómo hacer esa magia. We also want to try it in our house. Nosotros deberíamos probarlo en nuestra casa. They did not say that. No, no digamos así. But they said one thing, Pero hay una cosa. looking at the prayerful face of Jesus. Viendo al rostro orante del Señor. A man who remembers his father all throughout the life. Un hombre que recuerda a Dios, su Padre, durante toda su The vida. disciples came and said, En ese momento, los discípulos Lord, vienen teach us y le to dicen, pray. Señor, enséñanos What a is orar. prayer? ¿Qué es la oración? Prayer is remembering the Father La in heaven. oración es recordar al Padre en el cielo. Prayer is reminding the Father in heaven. La oración es recordar al Padre en el cielo. Whatever we need. ¿Qué será lo que necesitemos? First dimension of prayer. La primera dimensión de la oración. A prayer of reminding God. Debemos recordarle a Dios. A prayer of remembering God. Una oración de recordar a Dios. And God remembers you. Y entonces el Señor se acordará de ti. Jeremiah 31:20. Jeremías 13:22. Jeremiah 31:20. Please read. Jeremiah Jeremías 31:20. Yes, somebody can read. Jeremiah 31, verse 20. Yes. 31:20. ¿No es Efraín para mí un hijo predilecto o un hijo mimado para que después de cada amenaza deba siempre pensar en él y por él se conmueven mis entrañas? What is the word of what does it mean? Is not Ephraim a beloved son? Ephraim, whenever I remember you, when that memory comes to my heart is beating with love for En you. el momento en que yo me acuerdo de ti, Efraín, mi corazón palpita de amor. Sisters and brothers, Hermanos y hermanas, God's heart is beating for you el corazón de Dios out of love and mercy for you. por ti. He's a Es God of mercy. misericordia, es un Dios de misericordia. He's a God of Es un compassion. Dios de compasión. He's a God of love. Es un Dios de amor. He remembers you. Se acuerda de He ti. remembers your pain. Se acuerda de tus He dolores. remembers everything that you go through. Y se acuerda de todo lo que tú sufres. Hallelujah. Aleluya. Exodus chapter 20 verse 24. Word of God tells that God remembered the people of God. El Señor se acuerda del pueblo de Dios. God remembered the people of Israel. El Señor se acuerda del pueblo de Israel. So what do you have to do today? ¿Qué es lo que tienes que hacer esta noche? Cry out to God. Tienes que orarle a Dios. Lord, remember me. Levantar tu voz y decirle, Lord, I think there is a Señor, song like that. Remember me. Creo que hay una canción. Do you know that song? Acuérdate. Yeah. Can you sing that song? What is that song? Señor, acuérdate de mi canción. Yeah. I think Father knows. Padre, se Yes. acuerda. Sí, Señor, acuérdate de mí. Sí, Señor, acuérdate de mí. Sí, Señor, acuérdate de mí. En el más allá, quien así clamaba era un buen ladrón. Quien así clamaba era un buen ladrón. Quien así clamaba era un buen ladrón. Que a Cristo invocó nuevamente. Sí, Señor, acuérdate de mí. Sí, Señor, acuérdate de mí. Sí, Señor, acuérdate de mí. En el más allá. ¿Y qué le contestó Jesús? En el paraíso conmigo estarás.
en el paraíso conmigo estarás. En el paraíso conmigo estarás, mi gloria verás. Nuevamente, sí Señor, acuérdate de mí. Sí Señor, acuérdate de mí. Sí Señor, acuérdate de mí.